Hoy en Expedientes TVC, el presidente nacional de Coparmex, Juan Pablo Castañón, que espera el sindicato patronal de la segunda mitad del sexenio del presidente Peña Nieto. ¿Qué opinan? ¿Qué expectativa tienen luego de este entorno complicado global en la economía, con una baja del precio del petróleo, con una devaluación del peso? En fin, toda la información aquí en Expedientes TVC. En Expedientes TVC le presento a usted al presidente nacional de la Coparmex. Vamos directamente con el licenciado Juan Pablo Castañón, que viene en este momento encabezando este sindicato patronal y precisamente estamos concluyendo la primera mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y desde luego es importante escuchar la voz de los empresarios. Presidente, bienvenido. Gracias, Raúl. Gracias por invitarme a tu programa. Te agradezco mucho que nos acompañes. Bien, a ver, un primer comentario sobre lo que anuncia el presidente en su mensaje, luego del tercer informe, de estas 10 acciones que anuncia para la segunda mitad de su sexenio. Primero, lo más importante es que lo establece claramente. La reforma primordial es la reforma educativa. Y en eso coinciden ustedes. Claro, porque es el talento del futuro de México y por tanto es nodal, es estratégico, es importantísimo que tengamos una reforma que aterrice verdaderamente en la calidad educativa y que sea en todo el país. Entonces poner a la cabeza al niño, al joven, al talento de México, pues es estratégico para el futuro del país. Desde luego, la reforma educativa. ¿Y las demás reformas? No, bueno, también hay que ponderar muy importantemente que saca 2 instrumentos financieros para las 2 reformas estructurales importantes. El instrumento de los bonos de infraestructura para educativa, son 50,000 millones de pesos que se espera invertir, adicionales a los presupuestados para remozamiento de escuelas, ponerlas pues adecuadamente. Y la otra es la Fibra E, que es un instrumento financiero para apuntalar la reforma energética que tanta falta nos hace. Y nada más, por ponderarla adecuadamente, te comento, hoy producimos 2.2 millones de barriles diarios. Hasta hace poco producíamos 3.5 millones de barriles diarios. Si produjéramos 1 millón de barriles diarios, aunque el precio esté a 33 dólares el barril, ingresarían a México 33 millones diarios de dólares. Es decir, 1,000 millones de dólares adicionales, 12,000 millones de dólares al año. Lo que no podríamos hacer con eso es estructural que volvamos a producir 3.5 millones de barriles. Por eso la reforma energética tiene que ser apuntalada, profundizada, acompañada con técnicos mexicanos, con inversión, con facilidades para recuperar la producción mexicana. Bien, ahora, el entorno internacional de la economía no es, digo, ¿cómo lo ven? Yo te voy a dar mi punto de vista, pero lo que queremos es escucharte. Claro, pues existe. ¿Cuál es el entorno y cómo lo ven? No, pues una alta volatilidad de los mercados. Se han concatenado muchos problemas en la economía del mundo. La desaceleración de China llevó hacia abajo los precios de los commodities que habían impulsado a Sudamérica, sobre todo los países sudamericanos, con la soya, con los productos que le exportaban fuertemente, y ahora el acero a China. Y eso ha ocasionado que China crezca menos de lo que esperaba y que ya no jale tantos productos hacia sus mercados. Y por otro lado, los problemas europeos, la recuperación de los mercados en Estados Unidos, vuelve al dólar a ponerlo en una posición de fortaleza frente a otros países, a otras monedas, y nos pone a nosotros en una urgente necesidad de depender lo menos posible de nuestros commodities, el petróleo, porque prácticamente es el commodity el único commodity que nos queda en dependencia. México
económica, en dependencia económica. México es uno de los países más abiertos del mundo. Tiene tratados con 45 países, tiene una economía diversificada. Somos el cuarto país productor de vehículos automotrices. Somos un clúster importantísimo en manufactura automotriz. Otro clúster en, tú que vienes de Guadalajara, en tecnologías de la información, eléctrico-electrónica. Hemos diversificado nuestra economía que nos permite sobrellevar mejor que otros países esta caída de los commodities. Pero ahora tenemos que reforzar nuestra economía interna y es donde está el reto. Pequeñas y medianas empresas que puedan fortalecer, generar empleos, fortalecer el consumo, o sea, las familias mexicanas a través de mejores salarios, que les vaya bien a las pequeñas empresas para que puedan generar más empleo y por tanto mejor calidad de vida para las personas. La Coparmex, ¿cuántos socios tiene? Hablando del número hablando de pequeñas empresas, de grandes empresas, ¿cuántos socios La Coparmex se caracteriza, como bien lo decías, como un sindicato patronal de afiliación voluntaria, independientemente que el giro de la empresa sea industrial, comercial, de cualquier giro de la industria, porque hay muchas cámaras de la industria. La Coparmex aglutina todo tipo de empresas y aglutina 36,000 empresas que van desde los grandes conglomerados empresariales mexicanos hasta microempresas en nuestras poblaciones en donde estamos. Estamos en 65 ciudades más, 20 ciudades más en forma de delegación. Y tenemos 5 millones de colaboradores, trabajadores en las empresas que son socias de Coparmex. Representamos el 30% del Producto Interno Bruto mexicano. El 30%. ¿Qué otro sector puede generar tanto Producto Interno Bruto? Para tener una comparación. Pues es digamos que es como tenemos de los distintos sectores, pues es lo más significativo que podemos aportar. Por supuesto que la industria, las cámaras también representan una parte muy importante de nuestra economía y claro que nos concatenamos porque algunas de las empresas que son socias allá también son socias acá. Son dos figuras diferentes. Y presidente, ahora, ustedes que tienen socios a nivel nacional, el presidente anuncia también tratamientos para zonas específicas de la República Mexicana. ¿Con tus socios qué pasa? Tú que vienes, por ejemplo, de la zona del norte de Sinaloa, ¿sí? Que vive una realidad completamente diferente a Veracruz, y lo que vive el Bajío, y lo que vive el centro, y lo que vive el sureste del país. Somos una diversidad enorme. Respecto a los empresarios y comerciantes, ¿cómo se palpa esto? Claro, somos un mosaico. México somos un mosaico cultural, y cultural significa formas de convivir, formas de pensar, formas de comer, o sea, distintas comidas, pero al mismo tiempo nos une nuestros valores, nuestra historia, nuestra conciencia, nuestro orgullo de ser mexicanos. Y ahora que me preguntaba sobre la Coparmex, lo que nos une para pertenecer a este sindicato patronal, nos une ciertos valores y visión de país. Un país centrado en las personas, un país humanista, un país que respete la dignidad de las personas y que la cohesión social se dé a través del diálogo, no solamente del respeto, sino del diálogo para tener unidad de visión hacia el México y la nación que queremos. Cuando el presidente anuncia zonas económicas especiales, nos parece acertado porque sí necesitamos sacar adelante a regiones que no han venido evolucionando a raíz del Tratado de Libre Comercio, por ponerle una fecha y un cambio estructural para México, o la entrada de México al GATT. Pero en particular, el Tratado de Libre Comercio llevó a la parte norte del país a una industrialización. Y vamos a poner el ejemplo de Chihuahua. Hace 25 o 30 años pensábamos en Chihuahua y pensábamos en un estado ganadero, en un estado de producción primaria, que si bien es cierto sigue siendo un estado donde las manzanas, la carne, la agricultura y la ganadería son muy importantes, lechería también muy importante, pues hoy visitas la ciudad de Chihuahua o Ciudad Juárez, incluso Ciudad de Delicias, y ves ciudades industrializadas. ¿Y qué es lo que ha sucedido? El fenómeno de la industrialización se ha dado por el contacto y la apertura de México al mundo. Cantidad de empleos que se han generado, incluso migración de personas que se han generado hacia allá, buscando oportunidades. Pues ahora tenemos que hacerlo en la parte sur de nuestro país. Necesitamos
ahí desconcentrar la pobreza, es decir, hay estados en donde el 70% de la población es pobre. Chiapas. Y el 50% está en pobreza extrema. Necesitamos actuar solidariamente todos. O sea, cada quien poner de nuestra parte, pero necesitamos sacar adelante porque no podemos partir al país en 2 o en 3 cachos. Somos un solo país y tenemos que juntos ir sacando adelante el país en lo económico, en lo educativo y en lo social y en la impartición de justicia y la equidad. Claro. Entonces, ¿crees que de alguna forma el rezago que ha vivido, que vive actualmente esta parte del sureste de la República Mexicana, a qué se ha debido? ¿Qué fue lo que lo provocó? ¿Por qué otras zonas han desarrollado, como ya lo mencionabas, y estas se han quedado atrasadas? Bueno, por un lado, la logística, le falta infraestructura. El territorio mismo es agreste, es difícil, hay pues gran cantidad de población diseminada, aislada unas de otras, montañas de por medio, y eso ha impedido que la inversión de infraestructura le dé conectividad. Tenemos que hacer un gran esfuerzo al respecto. Desde que éramos niños sabíamos la posibilidad de conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico, en donde el Istmo de Tehuantepec es una gran oportunidad logística para México, pero nos hemos descuidado y no hemos hecho esas grandes obras de infraestructura que conectan no solamente a los estados, a las regiones, sino a las personas, y llevan entonces progreso y cultura, desarrollo. Ahí tenemos que invertir fuertemente. Y culturalmente, bueno, pues también culturalmente el norte, por estar más cercano al país donde el 80% de nuestras exportaciones se van, que es los Estados Unidos, pues la cercanía le da facilidades para adaptar negocios, industrias y adaptar infraestructura. Sí, compartiendo 3,000 kilómetros de frontera. Así es, entonces tenemos que llevar eso al sureste mexicano y generar el desarrollo que se requiere. Hay quien ve una oportunidad en la desaceleración de China, que México vuelva a tener ese contacto de primerísima con los Estados Unidos como su primer cliente comercial. ¿Lo ves cercano? Sí, claro. Y además también hay que tomar en cuenta que el nuevo tipo de cambio, que aunque podrá seguir variando, en mi expectativa bajar un poco incluso, pero no mucho, el nuevo tipo de cambio también nos da una oportunidad para que pequeñas y medianas empresas con tecnología, con capacitación, se certifiquen y se suban a cadenas de valor. Y entonces mexicanicemos más nuestras exportaciones. Y si un pequeño empresario que hoy tiene un taller, por ejemplo, que hace plásticos, y bueno, tiene sus propias clientelas y que sufre que no hay mucho mercado en este momento y que las ventas se le han bajado, si pudiera él tener acceso a capacitación y a desarrollo, a subirlo a certificaciones, puede ser proveedor de la industria automotriz o proveedor de alguna parte muy especializada. Un pedacito. Digamos que el volante, el forro del volante de la industria automotriz va a tener una expectativa mayor, va a exportar a través de otros y abrirá nuevos mercados. Claro. Yo creo que por ahí tiene que ser la industrialización de más mexicanos metidos hacia la exportación. Estamos platicando con el presidente de Coparmex, desde luego a nivel nacional, Juan Pablo Castañón. Luego de esta brevísima pausa regresamos. Todo aquel que nos quiera gobernar o nos quiera representar y que aspire al voto, pues que declare su declaración patrimonial. Estamos platicando con el presidente nacional de Coparmex, Juan Pablo Castañón, sobre, bueno, qué espera la Coparmex para este segundo sexenio y para este año concretamente con estos movimientos económicos. Y bueno, también otro tema, presidente, es el tema de la falta de confianza. ¿Cómo ha venido golpeando a la actividad productiva, lo que está sucediendo y que, bueno, ya lo vimos, incluso el presidente reconoce en cierta forma esta situación que se ha vivido en los últimos meses? Los últimos 5 años de las encuestas que hace el Banco de México entre empresarios de todo el país y de todos tamaños, siempre el primer lugar del factor que hace falta corregir en México es la seguridad. La seguridad genera confianza. La confianza es esencial en el desarrollo de una nación.
en la convivencia entre las personas, la confianza en las instituciones para que la convivencia sea sana, sea en paz, sea ordenada. El gran reto que tenemos en México es, por un lado, la educación, por supuesto, el talento, por otro lado, el desarrollo económico, pero necesitamos un Estado de Derecho que genere la confianza en la convivencia entre los mexicanos. El saber que puedo confiar en ti y tú en mí, y que si hay un diferendo entre los dos, hay instancias que nos pueden arreglar de manera pacífica, en donde seamos iguales los dos ante la ley. Esto tenemos que desarrollarlo a través del nuevo sistema de justicia penal, que son los llamados juicios orales, pero también el presidente habla sobre la justicia cotidiana, que tenemos que trabajarla fuertemente. Y esa justicia que se da en los diferendos comerciales, esta justicia que se da en las oportunidades para accesar al mercado, esta justicia que se le da a la persona, al individuo, que sin tener a un diputado conocido, sin tener a un presidente municipal conocido, a nadie conocido, reclama justicia, reclama que le oigan, que le resuelvan un problema. Y tenemos pocos vínculos o vehículos para impartir esta justicia. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Pero no solo tiene que venir del gobierno, tiene que venir de todos nosotros, fortalecer las instituciones para que en el marco de libertad que tenemos, en una república democrática que tenemos, tengamos la sensación de que nuestras instituciones nos protegen y no al arbitrio del capricho del que las administra, sino instituciones sólidas, firmes, con procesos claros, que nos hagan iguales a todos los mexicanos, independientemente de nuestro color, de nuestra posición económica, de nuestra posición social. La confianza es imprescindible para construir el México que merecemos tener. ¿Qué opinas, Coparmex? ¿Qué opinas sobre el caso del conflicto de intereses de la Casa Blanca, los temas que se han mencionado con el mismo secretario de Hacienda? ¿Eso no ha colaborado a la confianza de los mexicanos? Sí, necesitamos un gran acercamiento de nuestras instituciones y de la vida política del país hacia la sociedad para la generación de confianza. Desde los presidentes municipales, los secretarios de distintas ramas en los municipios, todo aquel que actúa dentro de la autoridad tiene que generar confianza. Por eso nosotros hemos impulsado junto con organizaciones de la sociedad civil, el IMCO en particular y Transparencia Mexicana y otras 25 organizaciones, el llamado 3 de 3. Todo aquel que nos quiera gobernar o nos quiera representar y que aspire al voto, pues que declare su declaración patrimonial, su declaración de intereses, su declaración fiscal, para que la gente sepa en qué ámbitos puede confiar en él y que se abra como libro abierto para que la gente pueda recuperar la confianza. Algunos piensan que eso puede atentar en contra de su seguridad personal, pero aquel que aspira a representar tiene que poner por delante el interés común. Y hoy la sociedad demanda instrumentos de confianza que se ha perdido y un esfuerzo adicional, un gran esfuerzo por parte de nuestros políticos para contribuir a un clima de confianza entre los mexicanos. Y ligo este tema con el tema de la corrupción, este gran cáncer que afecta a nuestro país. ¿Qué hacer y qué hace la Coparmex en este sentido? Impulsar, cabildear, impulsar y participar para la reforma de nuestro Sistema Nacional Anticorrupción. Participamos con los señores legisladores, dando nuestras opiniones desde la sociedad, de nuestra visión, la certeza jurídica, la transparencia, la rendición de cuentas de las instituciones mexicanas. Y hoy tenemos el gran reto que nuestros legisladores saquen 17 leyes en materia de leyes secundarias para aterrizar, para darle potestades a la Fiscalía Especializada, para darle atribuciones a la Secretaría de la Función Pública o al Tribunal Especializado, para que tenga un presupuesto y atribuciones, todo este sistema que dé una cobertura prácticamente nacional. Y por otro lado, desde lo local, porque México se construye desde lo local, ciudad por ciudad. Sí, claro, de ahí empieza. Desde ahí vamos construyendo la vida cotidiana. Nuestro interés es que lo refrenden los señores gobernadores y los congresos de los estados y se tenga una sola ley homogénea de transparencia y leyes que profundicen en materia de consecuencias y rendición de cuentas para los administradores públicos. La gente, la sociedad demanda confianza. Tenemos que trabajar en ese sentido y que el que no la cumpla con la ley
tenga consecuencias. De esta forma, que no sean arreglos políticos, sino que se cumpla con los procesos que corresponden de ley, de tal forma de que recuperemos y fortalezcamos la confianza en esta nación que hemos venido construyendo, una nación democrática, una nación de libertades, una nación de responsabilidades, y eso significa que todos cumplamos con lo que nos corresponde. Claro, y tienes mucha razón en eso, presidente, porque pareciera que aquí el delinquir, el cometer un acto de corrupción, no tiene consecuencias. Entonces, sobre todo si estás conectado, sí, si tienes fuerza política. Entonces, hay muchos ejemplos en el país, el tema Moreira, el tema, en fin, puedo hacer una lista enorme en donde no pasa nada y eso va creando esa desconfianza, ¿sí? ¿Qué espera la expectativa que tiene Coparmex para cerrar este año en cuestiones económicas, en generación de empleos, lógicamente en crecimiento, que el Banco de México ha venido ajustando el crecimiento? ¿Esto cómo lo ve Coparmex? De acuerdo a las realidades del mundo y a nuestra propia realidad, por eso insistimos en el fortalecimiento, la necesidad de fortalecer el consumo, la inversión internamente, la nación, nuestras economías. Nos lleva a pensar que el 2.1% será la meta a tener de crecimiento este año. Pero podemos alcanzar crecimientos superiores al 3, al 3.5 y acercarnos incluso al 4%, si hacemos que las cosas funcionen. Y que las cosas funcionen significan, bueno, por un lado que nuestros clientes se recuperen y nos demanden más productos mexicanos, eso es el mercado de los Estados Unidos, pero no podemos depender solo de ello, por eso estamos en crecimientos del 2 o del 2.5%. Necesitamos activar el mercado interno. Necesitamos activarlo, es decir, lo que nos compramos entre nosotros los mexicanos. ¿Y activarlo qué significa? Pues promover la inversión, generar incentivos para que la inversión se dé y genere empleos, promover a la pequeña empresa. El 95% de las empresas mexicanas tienen menos de 10 empleados, es decir, trabajadores, colaboradores en la empresa. 95, El 95%. O sea, la gran mayoría. La gran mayoría, sí. Y generan el 70% de los empleos en México. Esas pequeñas empresas de 10 empleados ocupan 6 empleados para atender las regulaciones, las inspecciones de protección civil del municipio, las inspecciones de obra pública, las inspecciones de salubridad o de cuidado al medio ambiente, las inspecciones fiscales, las inspecciones del Seguro Social, del Infonavit, las inspecciones municipales, las estatales y las federales. Casi vienen uno tras otro, 6 de cada 10. Es decir, una pequeña pastelería que produce pasteles y que vende al menudeo, un pequeño localito, que tiene 10 empleados. Solo 4 se dedican a comprar las materias primas, la harina, a amasarla, a sacarla y ponerla a la venta. Y si tienen mayoreo, a ir a vender y a cobrar. 4. Los otros 6 a atender administrativamente la empresa. ¿No puede ser eso? La carga es tan alta que la tenemos que despresionar. Si las empresas tienen menos presión administrativa, pueden crecer, pueden generar más empleos y entonces al generar más empleos se aumenta el dinamismo económico de lo que nos compramos entre los mexicanos. Oye, y esto lo quiero ligar con el tema de la reforma fiscal. O sea, que ha sido de alguna forma, recuerdo bien ese recorrido que hizo el secretario de Hacienda por algunas entidades del país donde los empresarios y los comerciantes le decían, es que esto no nos va a ayudar. ¿Cómo va? ¿Hay alguna petición en concreto en este tema? Sí, hemos tenido todo el año actual en conversaciones con la Secretaría, porque ya pasó 2014, se hicieron las declaraciones de personas físicas en marzo, se hicieron en abril las de las personas morales, ya tenemos la experiencia de un año de cómo fue la economía, cómo fueron las empresas, cómo fue el consumo, cómo fueron las personas después de la aplicación de la reforma. Y en estas conversaciones pues hemos dado nuestros puntos de vista y hemos venido trabajando todavía esta semana con la propia Secretaría, con la visión de que la Secretaría y el Gobierno federal proponga el paquete económico para el próximo año y de esa forma contemple algunas propuestas para incentivar el empleo, la inversión y el ahorro. Porque el ahorro podríamos pensar que no es tangible, pero el ahorro significa que las personas, las familias tengan las posibilidades de un mejor futuro. Y luego implica una masa monetaria que está ahorrada
y que puede utilizarse para financiar proyectos de nuevo crecimiento, de nueva generación de empleos, y si hay mucho ahorro, bajan las tasas de interés, es decir, hay posibilidades de crecer. Entonces las claves ahí está la inversión, el ahorro y el empleo. Y hacia ahí está enfocada la petición que Coparmex ha venido proponiendo. Todos los empresarios, de hecho, los 12 organismos que estamos coordinados en el Consejo Coordinador Empresarial, hemos hecho, digamos, un análisis común y hemos hecho una propuesta, pues una serie de propuestas comunes de simplificación, de instrumentos de motivación hacia la inversión, de instrumentos de capacitación de los trabajadores, de cómo podemos incrementar el consumo para fortalecer la economía interna, el apoyo a las pequeñas empresas en desregulación, en financiamiento. En eso se ha tratado todas estas conversaciones. Muy bien, pues ojalá tengamos pronto resultados de esto. Presidente de Coparmex, muchas gracias por acompañarnos aquí en Expedientes TVC. No, hombre, Raúl, encantado de invitarme. Las veces que me invites, por favor, aquí voy a estar. Muchas gracias. Y un saludo para todos. Gracias. Y usted que nos ve, también le agradezco mucho su atención a este espacio. Lo espero la próxima semana en otro Expedientes aquí en TVC.